Ya comienza La Loca de la Casa por Flaxo Radio. Turn my music, ha, 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 yeah. Amigos de La Loca de la Casa, sean ustedes bienvenidos a una edición más de nuestro programa. Soy Gaby Ruiz en la conducción y en esta edición nos acompaña un escritor colombiano que hemos estado esperando en el marco de la realización de la 50ª Feria del Libro en la Universidad Católica, donde además también participa como librería y editorial Flaxo. Aquí se encuentra Giuseppe Caputo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Hola Gaby, bueno pues gracias por la invitación y muy contento de estar acá contigo y en Quito, que es la primera vez que estoy en la ciudad. Wow, eso nos encanta porque además Quito te recibe con un clima espectacular. Acabamos de pasar por un tiempo de muchísima lluvia, pero ahora es un sol de verano increíble. Sí. Bueno, les voy a dar un par de datos sobre Giuseppe antes de entrar en la conversación. Él nació en Barranquilla en 1982, estudió escritura creativa en la Universidad de Nueva York con profesores como Diamela El Tit, Sergio Chefek, ¿estoy bien así? Sí. Y Antonio Muñoz Molina. Y en la Universidad de Iowa con profesores como Horacio Castellanos Moya, Marilyn Robinson y Luis Muñoz. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia en Iowa? Cuéntanos un poco de esta experiencia antes de entrar a los otros datos. Bueno, yo me fui a Iowa después de haber vivido 3 años en Nueva York. En las 2 ciudades estuve pues becado en unas maestrías de escritura creativa. Entonces, pues digamos que fueron 5 años en total en los que pude dedicarme de lleno pues a la escritura. Yo creo mucho en el espacio del taller, de los talleres de escritura, sobre todo porque son espacios en los que uno se convierte en un mejor lector del propio texto de uno y también de los textos de sus compañeros. Y creo que en el taller lo que uno más aprende es a descubrir cada libro en sus propios términos, a leerlo en sus propios términos y a entender el deseo que tiene cada texto y no a leer un libro imponiendo pues el deseo que uno como autor o lector pueda tener. En ese sentido pues uno como aprende a desprenderse de su biblioteca personal para acercarse pues a la obra de los demás, ¿no? Y Iowa, bueno, la verdad es que el primer año fue difícil porque fue un año, el invierno es durísimo. ¿Temperaturas de cuánto, por menos ejemplo? 35 grados, por ejemplo. Claro, es que de Barranquilla a menos 35 grados. Sí, la verdad es que eso me dio duro y, por ejemplo, recuerdo especialmente un día que llegué y fui al baño y había una capa de hielo en el inodoro. Entonces, ¿sabes? De eso sentir como que todo este clima se te mete hasta en la casa y que no hay calefacción que lo eche para atrás. Pero más allá de eso, digamos, fue muy grato estar sobre todo con un profesor como Horacio Castellanos Moya, que para mí es uno de los grandes escritores latinoamericanos vivos, y pues compartir con él, entonces, y también con una autora como Marilyn Robinson, por ejemplo. De Horacio, por ejemplo, ¿qué es lo que más recuerdas ahora que te ha venido a la mente? Pues nosotros después de cada taller siempre salíamos a tomar algo con los compañeros de clase. Entonces creo que ahí en esas conversaciones ya por fuera del aula, ya no sé, uno ya lo veía menos como profesor y menos como escritor y más como una persona ya con unas preocupaciones muy específicas sobre su universo literario, representación de la violencia, preocupación de si se puede estatizar o no la violencia, por ejemplo. Entonces, eso, te diría. Sí, tú nos acabas de primero hacer referencia a esta beca que tuviste, cómo te trasladaste a vivir, cambiaste de tu lugar de residencia. Y empezaste también aclarándonos que tú crees en los talleres, ¿no? Y como estos espacios de pensar la lectura y más de escritura, más tiempo para escribir, ¿no? Uh-huh. En algunas entrevistas que te han hecho, por ejemplo, me refiero a la publicada en revista Diners en Colombia, tú explicabas ahí que necesitas tiempo para escribir.
¿Qué tanto te ayuda, digamos, esta modalidad del taller? Porque algunos son críticos en generarte tiempo y estrategias para la escritura. Sí, bueno, yo creo que una de como de los errores a la hora de entender un taller más frecuentes es pensarlo como un espacio donde te dan técnicas. Digamos, yo no creo en los decálogos de escritura, ¿sabes? Que hay muchos, y sobre todo, por ejemplo, para el cuento, hay Claro, muchos Piglia, sí, Monterroso. exacto, Ujú. Borges, bueno, muchos decálogos. Y yo realmente creo que, mm, o sea, para cada regla que se establece para la literatura, siempre uno va a encontrar un ejemplo maravilloso De ruptura. que hizo algo algo completamente, pues, contrario a lo que la regla establece. Y si no se encuentra, pues se puede hacer, digamos. O sea, yo pienso que no hay reglas. eh, y que siempre es posible componer con la convención, jugar con la convención. Eh, Esto, digamos, a veces también es cierto que hay una literatura experimental que, digamos, que no tiene ni pies ni cabeza y que, ¿sabes? O sea, no es como una oda, pero lo que quiero decir es como que el taller es justamente, lo que enseña es eso, es que hay muchas tradiciones y no solo una, y, y que, y que hay muchos caminos posibles, no solamente el camino, por ejemplo, de desarrollo nudo desenlace, ¿sabes? Eh, pero entonces tu pregunta era Sí, de... sobre el taller. Y esto me lleva Sí. justamente a tu referencia también a la tradición, porque en el taller como espacio donde puedes encontrarte más de una tradición, Ujú. ¿cuál Yo, dirías que sigues tú? pues yo, por ejemplo, O digamos, que hayas estudiado en este caso. sí, en Nueva York, digamos, pues yo tenía compañeros de Costa Rica, de Cuba, de Puerto Rico, de Canadá, de, de latinos en Estados Unidos. Tenía compañeros de Argentina, de Chile, una de Brasil, otros de Colombia, de Venezuela, de Perú, de España. Y, y entonces eso era un intercambio pues maravilloso, porque uno empieza a descubrir autores que uno, yo digamos que yo en Colombia no había leído. Y Cuéntanos que, un poco de esos descubrimientos para que también nuestros oyentes puedan seguir esa pista. bueno, son, digamos, yo hice el taller en el 2010, entonces digamos quizás son autores que ahora ya están siendo más divulgados, pero por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos para mí fue Jorge Barón Visa. Es un escritor argentino que publicó una única novela que se llama El desierto y su semilla. Esa es una novela sobre el acompañamiento que hace un hijo en la reconstrucción de la cara de su madre luego de que el padre le echa ácido en la cara. Esto está inspirado en su vida real, pero la novela es realmente maravillosa porque él era un crítico de arte y pues toda la pregunta de la novela es también cuánta distancia emocional, crítica, afectiva se necesita para contar algo así. Eh, Luego, por ejemplo, autores como Marosa Di Giorgio, una poeta uruguaya extraordinaria. De hecho, mi novela tiene un epígrafe de ella. Armonía Somers, también, bueno, de Uruguay. También hubo un espacio para redescubrimiento de autores como Feliberto Hernández. A Mario Lebrero lo conocí por esos talleres. Yo Gilberto Noll de Brasil. Guimarães Rosa también de Brasil. Entonces sí, son autores sobre todo que han hecho pues como un gran trabajo con el lenguaje. Ujú. Bien, tú también nos hacías referencia a estos talleres como la oportunidad para desprenderse un poco, tomar distancia de la biblioteca personal. Sí. Nos acabas ahora de enlistar un par de descubrimientos en ese taller con quienes compartiste allí tiempo, escritura con otros de Latinoamérica, otros compañeros. ¿Cuál dirías que era entonces tu biblioteca personal? Porque pues siempre uno genera esos lazos afectivos, digamos, con algunos autores. Sí. Pues bueno, de amores literarios, por decirlo así, la biblioteca, sí, la pienso eso, como un espacio donde están los amores literarios. En este momento, así como por darte una idea, bueno, el gran libro de mi vida, así como el granito de mi vida como lector, ha sido Frankenstein de Mary Shelley. Pues esta historia del monstruo que no quiere ser monstruo, el monstruo tierno, ¿sabes? Este huérfano
que sin nadie que le explique el mundo desarrolla pues su propia manera de entenderlo. Me parece eso, como que me parece que ahí hay una metáfora pues muy, muy bella de la creación, de la literatura, porque al convertir el científico estos restos de cadáver, estos restos ya descompuestos, al convertirlos en vida, sí, no sé, creo que se abre ahí esa posibilidad de convertir la muerte y la destrucción pues en creación, darle la vuelta pues a eso, a la destrucción. Y sobre todo me parece que Frankenstein es como una gran metáfora de los desposeídos, de los marginales. Me parece que es el monstruo por antonomasia, es el monstruo que da miedo sin él entender por qué da miedo. Durante la novela pues que hay varias voces, hay como un relevo de voces. El momento de la novela en que el científico le da paso al monstruo para hablar, o sea, eso es, pero realmente me parece uno de los puntos más altos de la literatura. Y creo que todas las lecturas que han seguido, pues a ese granito que fue Frankenstein, creo que todas tienen que ver como con ese monstruo desposeído que intenta remediar su soledad. Por ejemplo, las obras de Herta Müller, que es esta premio Nobel rumana-alemana, con libros como Todo lo que tengo lo llevo conmigo, otra novela que se llama Hoy hubiera preferido no encontrarme a mí misma. También son todos libros que apelan a la concentración de la poesía, o sea, para mí ellos son poetas que escriben en prosa. Esa es otra cosa que a mí no me gusta, como separar la poesía de la prosa, o sea, como yo pienso que los escritores de ficción, los narradores, tienen que ser poetas también, no, o sea, no... si la poesía es lo más grande que tiene la literatura, ¿sabes? Entonces yo no lo puedo, me cuesta mucho separarlo, ¿sabes? Como entender la narrativa sin la poesía, o digamos, no me gustaría apelar a la narrativa sin la concentración de la poesía. Autores como Joseph Brodsky. Tuve una época, bueno, de novelas gráficas, así como de Maus de Art Spiegelman, que me encanta, Stitches de David Small, también la posibilidad que tiene la ilustración de no solo de narrar en silencio, sino de narrar el silencio, y de que tú sabes, de pasar de páginas de diálogo entre los personajes a páginas que son solo la ilustración y son unas páginas en silencio hermosas, como La llegada de Chanton. Bueno, y poetas, bueno, muchos. Alda Merini, una poeta mística italiana. Mi entrada, de hecho, a la literatura también fue por la poesía mística. Yo estudié en un colegio católico. ¿En qué colegio estudiaste? Se llama el Marymount, en Barranquilla. Ok. Entonces... Cuéntanos tu experiencia con la mística, algo de Sor Juana. De Sor Juana, Santa Teresa, San Juan, pero sobre todo... como que a partir de ellos llegué a una poeta que sí, realmente ha sido como un gran amor literario de los últimos años, que es Alda Merini, italiana. Ella murió relativamente hace poco, en el 2009, 2010 quizás, 2009 creo. Y fue candidata al Nobel varios años y bueno, tiene una trilogía mística. El primer libro se llama Cuerpo de Amor, un encuentro con Jesús. El segundo libro se llama Magnificat, un encuentro con María. El tercero es La carne de los ángeles. Y ahora publicaron uno en español, uno nuevo, que se llama Francisco, pues sobre San Francisco de Asís. Y no sé, y uno como que relee, pues ya, yo no soy creyente ya, pero sí, digamos, sí me da como una nostalgia como de una fe que se perdió y me gusta mucho, digamos, cómo eso, o sea, cómo apela a ella pues a ciertos como recursos literarios, sobre todo el oxímoron, para hablar como de su encuentro con Dios. Entonces, sabes que eso también está muy en Santa Teresa, como, sabes, la espada que hiere y sana, el ángel que se le aparece y la atraviesa con una espada, pero y la espada la hiere, pero también la sana, y todo ese oxímoron y todas esas contradicciones que
que se, que se reconcilian en ese encuentro con Dios, pues está muy presente también en la poesía de Alda Merini. Uh-huh. Y de Alda Merini, bueno, quisiera pensarte a ti en este joven de Barranquilla, preguntarte si tú en algún momento sentiste que tomaste la decisión de escribir, si eso puede de alguna manera considerarse de esa forma. Yo pues yo sí creo que hay un deseo. Digamos, yo siempre digo que para mí la escritura es un espacio de felicidad, de libertad, de gozo. Me parece que la vida está llena de mucha burocracia, de filas interminables en los bancos, de tablas de Excel, de muchas cosas horribles, o sea, como de cosas que no me interesan y no quisiera de muchas ansiedades, de preocupaciones. Bueno, yo trabajo en la Feria Libre de Bogotá, entonces... Ahora nos vas a contar. ¿Sabes? Entonces como que lo último que quisiera es que la literatura, la lectura, la escritura se convirtiera en un espacio de dificultad, de ansiedad, de libertad. Entonces nunca he entendido pues esta idea como de la ansiedad que produce una página en blanco, o de la tortura de escribir, o de la dificultad de escribir. O sea, realmente yo no me relaciono con ese discurso, no lo puedo entender. Si algo me genera tanta ansiedad, pues no lo hago, no sé, o no lo hago, o hago algo para que se convierta en un gozo, pero no... Pero lo que te digo, o sea, digamos, yo durante estos años que estuve con las becas, yo madrugaba a escribir, o sea, es que era mi plan. Y llegaba al café, a un café donde iba siempre, pedía mi café y a escribir hasta las 12, 1 de la tarde, luego salía a correr, almorzaba y otra vez a escribir hasta las 8 de la noche, que ya salía a tomar una cerveza con los amigos. O sea, pero ese era mi plan, ¿sabes? No era algo como que, digamos, como que, y siento como que eso, como que la libertad y la felicidad no deben quitarle rigurosidad, porque también es un espacio de rigurosidad y de ser meticuloso, de entender cada párrafo como una artesanía, de cuidar la escritura, de pensar la escritura, ¿sabes? No es como tampoco pienso como en esa escritura, la escritura como una cosa automática, como no pensada. O sea, me gusta buscar la palabra exacta, yo me demoro escribiendo, y por eso también me gusta que cuando me voy a sentar, saber que tengo horas por delante porque me demoro. O sea, y un buen día de trabajo puede ser, no sé, 3/4 de página. Pero también eso también pasa por ese regodeo, o sea, porque me gusta quedarme con estar en la escritura. O sea, como que a veces eso, cuando preguntan como usted por qué escribe, yo digo que mi respuesta sería, yo escribo para estar escribiendo. O sea, para ese momento me gusta. Uh-huh. Hermoso, hermoso lo que nos acabas de compartir, digamos, una distancia también con esta idea de la escritura, ¿no? Como nos decía, representada en la angustia. Sí, como un espacio de tortura, ¿no? Lo que te digo, o sea, no puedo relacionarme con la literatura, ni quiero relacionarme con la literatura ni con la escritura, como un espacio de obligación y de burocracia. Si tú te puedes pensar en ese joven ahí de Barranquilla y en sus primeras lecturas, ¿podrías ubicar algún momento en específico donde dijiste, no sé si fue a través de alguna lectura, alguna experiencia en particular en la vida, donde dijiste, o sea, esto es lo que voy a hacer, esto me encanta, sí, la escritura, la literatura? Quizá uno de los libros que más leí de niño fue Canción de Navidad de Charles Dickens. Mi mamá me compró como una serie de clásicos ilustrados, y uno de esos clásicos era Canción de Navidad. ¿Sabes? Que es Scrooge, que es este hombre avaro, que no le gusta la Navidad y que es muy tacaño, no solo con el dinero, sino con las emociones. Bueno, los tacaños son tacaños con todo. Y entonces, recibe la visita de 3 fantasmas, la Navidad del pasado, presente y futuro, que le muestran como pues su vida, y él cambia, y me parece que todos esos relatos de Navidad, empezando por el primer relato de Navidad, pues el nacimiento de Jesús, son relatos que como de la bondad, son unos relatos de la bondad que surge en medio de un contexto de precariedad económica o de una adversidad radical, y en ese sentido son como unos relatos sobre el milagro de la bondad. Y pienso que una de las
características que tiene la belleza cuando uno está ante algo bello, es que te dan ganas de reproducirlo, de crearlo. O sea, ¿sabes? Si ves un atardecer hermoso, un atardecer le quieres tomar una foto. Y a veces eso pasa también pues con, con la lectura, que es algo tan hermoso que tú lo quieres reproducir, quieres hacerlo. Entonces quizás uno de esos libros, y quizás uno se vuelve escritor justamente porque está siempre como ante tanta belleza que la belleza es solo, pues de las cosas que genera es eso, que la quieras recrear. Bien, de este episodio donde te vemos como lector, como un lector apasionado, queremos preguntarte ahora ya tu trabajo como autor, porque Mundo Huérfano, que es el título de tu obra, es tu ópera prima, como suelen decir en este espacio. ¿Cuándo fue que lo publicaste? ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? Tomando en cuenta todo lo que ya nos contaste de lo laborioso, lo meticuloso que eres. Sí, yo escribí la novela en 3 años. En 3 años en los que solo estaba haciendo eso. Digamos, daba unas clases de español como parte de la beca, pero fueron 3 años dedicados pues a eso, a la escritura. Y la publicación, bueno, salió en Colombia en julio del año pasado, ya va a ser 1 año. Sí, entonces ha sido 1 año que ha pasado volando. ¿Y cómo te has sentido con la aparición, digamos, ya en el mundo literario con esta primera novela, con todas las críticas que has recibido y también, pues sí, la recepción de los lectores? Bien, pues como muy sorprendido. A la novela le fue muy bien, ya va en su 3ª edición. Recibió muy buenas críticas, sobre todo de críticos y lectores que admiro. Entonces eso pues obviamente es una alegría. Cada vez se va soltando uno más, o sea, digamos, hay un momento, digamos, la escritura es para mí, por supuesto, un momento de interioridad, pero el momento de la publicación es un momento de mucha exterioridad. Entonces yo, digamos, pues sí estaba acostumbrado más a estar como al otro lado, un poco detrás de bambalinas. Yo, digamos, trabajé varios años como jefe de prensa, entonces yo acompañaba a los autores pues a hacer este tipo de entrevistas. Entonces, ¿sabes? Ya que le toque a uno, yo estaba acostumbrado también luego como periodista cultural, como pues a entrevistar. Ya luego a ser entrevistado, pues yo, digamos, pues un tema que yo lo hago como en apoyo a la novela y, ¿sabes? Pero sí, cada vez menos, pero sí me pone como ansioso. Sí, o sea, Pues es a veces hacen preguntas que uno pues no ha pensado y, ¿sabes? Y uno siente que tiene que responderlas ahí mismo. Y a veces hay preguntas así tipo, ¿qué es la vida para ti? Que son que sabes que uno como que tiene que es muy fácil responder una tontería. Entonces, y a veces pues está esta compulsión como de verlo a uno como un opinador de todo. Entonces, sabes que te preguntan de esas cosas. Entonces, y si soy una persona pues muy prudente y pues cuidadosa con las palabras. O sea, creo que hay que ser impecable con las palabras. Entonces, como que me tomo muy en serio también pues este tipo de encuentros y pues y sobre todo cuando hay eventos en los que las personas o pagan por ir o, ¿sabes? Como que las preparo muy bien, ¿sabes? Como para, para no salir con un chorro de babas. Pero ha sido muy grato, sí, sí, sí. Cuando reseñan la novela, hay esta referencia a los 2 personajes, entiendo que es el padre y el hijo, pero yo quiero saber tu opinión acerca de algunas críticas donde asocian, por así decirlo, tu publicación, este trabajo que has hecho, a un género que ahora es emergente, digamos, lo queer, que está llevando un gran espacio en los estudios literarios. ¿Qué opinión te merece, por ejemplo, esa asociación en primera instancia? Bueno, si por un lado, digamos, sí, entonces la novela se llama Un mundo huérfano y si yo tuviera que decirlo como, ¿de qué se trata? Como en una línea, dime el argumento. Yo diría, es una historia de amor de un papá y un hijo,
que se adoran y que están pasando por un momento de mucha dificultad económica. Entonces es como una historia de amor de un papá y un hijo en medio de un contexto de mucha adversidad. Hay una segunda línea que es toda la sexualidad del hijo. Lo queer, digamos, lo primero es como un tratar de definir la palabra, que es una palabra, digamos, que hace unos años era un insulto, se utilizaba como un insulto. La palabra queer en inglés significa raro, pero se usaba de una manera peyorativa. Es una palabra que fue resignificada, reapropiada y digamos, y ahora significa raro en un sentido, pues, positivo. Paul Preciado dice que lo queer es como lo que no es ni chicha ni limonada, o sea, lo que se escapa de la clasificación, lo que es híbrido y lo que se resiste a la clasificación. Entonces, si me dices que la literatura es queer, lo primero es eso, o sea, como explicar que lo queer no necesariamente pasa por la orientación sexual. Ahora, el personaje de la novela es homosexual, pero digamos, esa palabra no aparece en la novela. Salen sus encuentros con otros hombres, pero digamos, no está tipificado, no sale LGBT, no sale homofobia, no sale homosexualidad, ¿sabes? No, esas palabras no son parte del léxico de la novela. En ese sentido, creo que el tiempo de la novela está en un tiempo anterior y posterior a la aparición de esa sigla, es decir, un tiempo en el que se ha entendido que la identidad puede pasar por la orientación sexual, como un tiempo en el que se ha entendido que la identidad no necesariamente puede pasar, no pasa exclusivamente por la orientación sexual. Entonces, para mí lo queer sí es más una estética, digamos. Por ejemplo, Marosa Di Giorgio para mí es una escritora súper queer, pero digamos, y no pasa por la orientación sexual, no pasa por ahí, pasa por las aproximaciones, las temáticas. Me han preguntado también mucho que si es una novela gay. Entonces, esa siempre es una respuesta compleja y yo trato de complejizar esas preguntas, sobre todo para que quien hace la pregunta piense exactamente qué es lo que está preguntando. Entonces, lo primero es eso, el término novela gay. Lo primero es decir que no existe un término como novela heterosexual. Uh-huh. Por lo tanto, o sea, digamos, al hacer esa pregunta, lo que se presupone es que lo heterosexual es lo universal y lo gay no puede ser universal, sino que es un fragmento de experiencia. Eso por un lado. Luego, por otro lado, es qué se está preguntando exactamente con el término novela gay. Si es una novela escrita por un gay, si es una novela con personajes gays, si es una novela que apela a un público gay, ¿sabes? O sea, como qué es exactamente lo que se está preguntando. Sí, aquí nos estás comentando, ¿no? Cómo, pues sí, podemos acercarnos desde la deconstrucción, esta heteronormatividad de cómo estamos tratando de asociar de trabajo literario a un fragmento de lo que tú consideras es la literatura en sí misma. Pero a mí me gustaría hacerles una invitación a todos ustedes. La obra de Giuseppe se va a estar ahora también promocionando en el marco de la Feria del Libro. Ahí va a estar participando también en dos actividades Giuseppe el jueves 1 de junio y el viernes 2 de junio del 2017 en la Universidad Católica del Ecuador, y entonces ahí ustedes podrán adquirir también esta novela de la que estamos hablando. A mí me gustaría muchísimo invitarte a que leas un fragmento, no sé si de esa novela o de un nuevo trabajo en el que estés ocupándote ahora, pero decirles eso, si están ustedes por la Universidad Católica, el jueves 1 de junio a las 15:30, Giuseppe estará participando en una mesa enderezada y pintura, locura y narrativa. Y el viernes 2 en el diálogo que se llevará a cabo para pensar la narrativa ecuatoriana versus la narrativa colombiana, que ya de por sí el título es bastante ambicioso. Ahí se van a reunir otros autores para hablar de este tema. Y bueno, nos queda poco tiempo en esta entrevista, que se nos ha quedado corto bastante el tiempo para conversar con Giuseppe, con grandes inquietudes y temas que pues nos daría mucho gusto seguir platicando con él. Pero por ahora vamos a aterrizar un poco en el texto de Giuseppe, y cuando te encuentres listo,
Bueno, pues este es un fragmento, es un monólogo de un personaje de la novela que se llama Olguita, que es una amiga del papá y el hijo protagonistas de esta novela que se llama Un mundo huérfano. Y el papá y el hijo pues la conocen mucho, sin embargo, solo hasta este momento que voy a leer, ella les habla em, de Jesús. Entonces es un monólogo sobre Jesús. Creo que ese monólogo también resalta la orfandad religiosa del papá y el hijo, digamos como una nostalgia de una narrativa que los vincule a algo o a alguien en el mundo, y sobre todo una narrativa que explique como la historia del ser humano en el mundo, digamos. Entonces, el papá está preocupado por todo el tema pues, económico, y Olguita le dice: sé dónde están tus pensamientos, allá en esa calle sucia donde ahora vives con tu hijo. Calma, no hay que entregarse a ocurrencias terribles. Quiero que sepas que existe un hombre con quien puedes contar. Se llama Jesús y llegó una noche a mis puertas estando yo en el dolor. Habrán oído de él, quizás de sus orígenes, que es hijo de Dios y una Virgen, María, y que nació en un pesebre rodeado de bestias. Sabrán que las bestias devoraron su cordón, hambrientas que estaban desde hacía días, y que lo estuvieron mimando con baños de baba, y le dieron calor, y que ese calor pequeño hizo hervir aguas. Habrán oído que creció y habló de amor, y que en su paso por el mundo prometió más vida, una eterna después de esta, en espacios distintos, que corrió sobre el mar sin pisar peces, aunque espantándolos, y que en su furia contra el hambre convirtió en trigo los cabellos que se arrancaban los más desesperados. Seguramente han escuchado que al morir no murió y lo contrario, que al morir sin morir nos dio vida y lo contrario, que no murió sino que fue asesinado, y eso es cierto, no es lo mismo y hay que saber la diferencia. De él se ha dicho que ni siquiera nació, pero les aseguro que nace en mí cada noche. Mi encuentro con Jesús es su historia desconocida. Él vive conmigo, en mí primero y luego afuera. Cuando está en mí, yo me siento electrizada, como cuando vas a un lugar de techos altos y escuchas música y es de noche y tus brazos se van alzando solos y entonces algo sucede en ti. Un temblor que son muchos y que a pesar de sacudirte te juntan. Es la brisa que te mueve sin moverte y sin que sea brisa. Jesús, sin embargo, también se sale de mí y no hace esto para irse, sino para quedarse a mi lado. Cuando lo miro, se enrarece el tiempo. Jesús es el tiempo. Es hijo de Dios, pero es Dios, su propio hijo y su propio padre, ascendencia y descendencia, línea y círculo. Y yo te juro, hermano, que cuando se sienta aquí, en esta mecedora, y me quedo mirándolo, puedo ver principios y finales. En su cara veo tiempo, su corona de espinas y las espinas del estegosaurio. Lo veo en sus edades, mayor, creciendo y recién nacido, hablándole a Dios, hablándose, diciéndose padre, ¿por qué me olvidaste? Diciéndome, Olguita, me gusta tu peinado, o gaga, como el bebé llorón que fue. Diciéndome además, ámense como yo los amo. Todo esto en simultáneo, Jesús es el tiempo. No sé si hay tiempo para seguir. ¿Sí? Una noche estaba yo con dolores terribles, temiendo hundirme en la inconsciencia y a punto de volverme loca, pero de repente Jesús nació y se salió de mi cuerpo. Me habló, me miró, vi chispas. Me vi recién nacida y a nuestro planeta recién naciendo. Primero el polvo y luego la gravedad volviendo roca ese polvo y la roca líquida, hirviente, volviéndose el mundo donde vivimos. Jesús me dijo, mejórate ya, y mejoré. Entonces vi sus 33 años y los 33 millones de años luz que nos separan de un planeta como este, solo que 20 veces más grande. Vi a miles de hombres y mujeres y los vi sujetos a la rama de un árbol, con piernas cortas y troncos largos, y luego irguiéndose caminando. Jesús me dijo, vamos al mar, y fuimos al mar. Y estando allá le pedí un favor, que no caminara sobre el agua porque me daba nervios. Jesús me escuchó y se quedó en la arena. Cada vez que vuelven los dolores, Jesús hace eso. Nace en mí, se sale y cambia mi cuerpo. Me lleva al mar, lo llevo a la ciudad, y si pasamos por mi antigua casa y me pongo triste recordando a mis muertos, Jesús me abraza y dice, volverás a verlos. Yo no sé si le creo y él lo sabe y no le importa. A pesar de la duda, sigue volviendo, él alivia mis nostalgias. Y ya este es el fragmento final. Me han dicho loca, me han dicho que mi historia los desbarata, que estoy adicta al dolor y arrojada a él por culpa de Jesús, que prometió más vida a quien sufriera. Me han dicho pobre personas más ricas que yo.
Pobre porque en lugar de trabajar con todos mis dolores, me he quedado en casa pensando cómo puedo hacer que algo, Jesús, un remedio, algo, apacigüe mi sufrimiento. ¿Y dónde hay más resignación? ¿En ese ir al trabajo mortificada o en la dedicación a sentirme mejor? Esas mismas personas que tienen más plata que yo y que justamente por eso me miran por debajo, dicen que estoy enamorada de la miseria. Y no es eso. Lo que pasa es que en mi vida no ha habido miseria solamente. También ha habido alegría y mucha, y esos que hablan y hablan no quieren entenderlo. Entonces te digo que cuando quieras llorar, llora y piensa en Jesús, piensa en sus promesas. A mí nunca me ha importado si las cumple o no, yo jamás he cumplido las mías. Siempre que nace y se sale y se pone a mi lado, me lo quedo mirando enamorada. A veces al verlo veo todo. Aparece una densidad, una temperatura y una violencia infinita. Aparece el principio, la gran explosión. Jesús me ha dicho que Él también la ha visto por momentos cuando se mira en el agua. Y sin embargo a veces, como ahora, ni me nace, ni lo siento, ni lo puedo ver. Por ello no me preocupo. Jesús me ha dicho que a veces el agua no lo refleja, porque a veces no hay nada. Él también es nada. Estamos escuchando a Giuseppe Caputo en nuestro programa de La Loca de la Casa. Giuseppe, te damos esa bienvenida a Quitos. Es tu primer día oficialmente en esta Feria del Libro. Tú también participas en la Feria de Bogotá. Nos dicen que eres uno de los grandes gestores en esa feria. Cuéntanos, ¿qué deberíamos ir a buscar a esta Feria del Libro, por ejemplo, en Bogotá? Bueno, si yo hago la dirección cultural de la feria desde el 2015, entonces esta feria que acaba de pasar es mi segunda feria. Desde la programación cultural lo que yo he intentado hacer es hacer charlas para absolutamente todo tipo de públicos. Le contaba ayer a Verónica que por ejemplo, una franja que me tiene especialmente contento es una que se llama Más Formas de Leer, que es pensada para personas con discapacidad. Entonces hicimos talleres de lectoescritura en braille, talleres de lengua de señas, charlas sobre autismo, síndrome de Down. Trajimos, por ejemplo, a Gusti, que vive en Barcelona, el ilustrador que tiene un libro que se llama Malco y Papá, que es sobre su hijo que tiene síndrome de Down. A Alicia Koff de España, perdón, que tiene un libro que se llama Hermano de Hielo, que utiliza el hielo como una metáfora del autismo. Y lo que te decía, todos estos talleres de lectoescritura en braille, la idea es que el libro sea el punto de encuentro de todos. Y la idea es eso, mezclar autores consagrados con autores nuevos. Este año participaron una camada muy grande de autores que sacaron primera novela, a la par de premios Nobel de Literatura y a la par de autores, digamos que ya tienen una obra sólida, como por ejemplo, incluso, bueno, de hecho, Gabriel Alemán, por ejemplo, de acá de Ecuador, estuvo en la feria. Una cosa que me alegra muy especialmente de la Feria de Bogotá es la participación, o sea, el protagonismo absoluto de las mujeres. O sea, si tú eliminas a las mujeres de la feria, no hay feria. El año pasado, por ejemplo, la gran protagonista fue Svetlana Alexievich, la Nobel de Literatura, que tiene este libro extraordinario, Voces de Chernobyl, y bueno, también La guerra no tiene rostro de mujer. Bueno, también estuvo Jody Williams, premio Nobel de Paz, por todo su trabajo contra las minas antipersonales. Fue Nanette Blitz, que es esta compañera de Ana Frank, que fue compañera tanto en el colegio como en el campo de concentración. Este año, bueno, como te decía, de Ecuador vino Gabriel Alemán, de Cuba Leña Rodríguez, de México Valeria Luiselli, de Brasil Ana Paula Maya, de Argentina Selva Almada, Mariana Enríquez, Marisona Christoph, de Chile Camila Gutiérrez, Paulina Flores, Alejandra Costamaña, de Bolivia Magela Buduán, de España Gabriela Ibarra, Sara Mesa, Alicia Koff. Entonces eso, sin las mujeres no hay feria. Me encanta escucharte, Giuseppe, estoy encantada y creo que todos también nuestros amigos que te han escuchado durante estos minutos aquí en Flaxo Radio hemos disfrutado y gracias por la generosa conversación, por este tiempo. Queremos que no sea la primera vez que vengas a Quito, sino que vengas por muchísimas más ocasiones y quedan 2 días más de la feria para disfrutar. ¿Tienes un último espacio para dirigirte a quienes te escuchan por si quieres comentarles algún nuevo trabajo en el que estés ahora ocupándote o si quieres extender la invitación a alguna otra actividad en particular?
No, pensando sobre todo en el fragmento que leí, que como te diste cuenta, sí era un fragmento sobre Jesús. Como te decía, ya no soy creyente, sin embargo, pienso que ese fragmento, digamos, más que partir de una fe ciega del personaje, parte de una fe iluminada, digamos, es una fe crítica. Creo que el lugar común de la religión es que es un espacio donde uno recibe unos discursos y unas narrativas y unas creencias sin cuestionarlas, y como que uno simplemente se traga todo y las reproduce. Y creo que, digamos, con este fragmento, eso es como la posibilidad de ser crítico y de tener una fe no ciega, sino iluminada. Y de y en ese sentido también como un espacio de libertad. Entonces era eso, digamos, es como lo que más me gusta de ese personaje. Que... y pues nada, decirles eso, que estoy muy contento de estar acá en la ciudad, con muchas ganas de conocerla y de caminármela. Yo soy un caminante empedernido y camino para todo. Entonces, pues lo que quiero es eso. Como me vine en tenis para caminar todo lo posible. Y que los espero hoy y mañana a las 3:30 en la universidad y allá para conocernos. Muchísimas gracias. Estuvo aquí Giuseppe Caputo. Hablamos de sus amores literarios como Alda Merini, entre otros. Pueden seguir escuchando este y otros programas en la web de Flaxo Radio. Estuvo Javier Macas en los controles y Gaby Ruiz en la conducción. Gracias y nos seguimos escuchando. Hasta aquí llegamos con La Loca de la Casa en flaxoradio.es.